Buenos días a todos y muchísimas gracias por haber venido. El tema a tratar hoy vamos a hablar de las lesiones musculares, de las roturas musculares en especial, y quizás por nuestra experiencia en la clínica y por nuestro día a día, quizás pues tenemos más fotografía y más experiencia en el mundo del toro y vamos a hablar de ello. Tenemos poco tiempo, es un tema tenemos muchas cosas que decir y con una hora prácticamente, que es lo único que tenemos, podemos hablar un poco por encima de todo para que tengamos un poco la idea general de lo que queremos decir. Estamos preparando también un curso para el año 2019, donde podamos hablar de todo lo que hablamos a día de hoy, con un poco más con más tranquilidad y más extenso. Primeramente, como vamos a hablar de las roturas musculares, no me parecía correcto no contar con la primera persona que se encuentra con una rotura muscular, que es realmente el médico, ¿no? Creo que nos puede aportar mucho. Y nos acompaña don Pedro García Tejero, él es traumatólogo y cirujano ortopédico. Y me parecía bien que nos acompañara, que nos dijera la primera experiencia cuando se encuentra un paciente, qué tipo de técnicas utiliza el médico, cómo trata ese tipo de gran destrozo muscular y cómo lo remite luego a la fisioterapia para la rehabilitación, ¿no? Entiendo que en un momento dado no tengamos mucha experiencia en cornadas, ni hace falta. Realmente lo único que tenemos que hacer hoy es extrapolar un poco ese tema de destrozo muscular, cómo se cura, cómo se recupera, cómo se readapta, y aplicarlo a nuestros destrozos musculares que nos pueden presentar en la clínica a diario, ¿no? De un accidente laboral, de un accidente de tráfico, lo que sea. Os dejo con don Pedro García Tejero. Bien, Antonio. El pase... Sí, yo creo que... Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a José Antonio el haberme invitado a estas jornadas. Voy a hablar un poco, de forma de dar algunas pinceladas sobre el manejo que hace el cirujano, el traumatólogo, con este tipo de lesiones. Lesiones provocadas por el toro. La mayoría de las lesiones son producidas por el asta. La mayor parte de ellas las produce el asta del toro. Y hay que, sobre todo, son más profundas y graves aquellas que son producidas por toros con corni delantera, es decir, con un tipo de cornamenta, ¿vale? Las heridas o los traumatismos los podemos clasificar en traumatismos cerrados con diferentes grados, donde el ejemplo es el varetazo, son contusiones, o traumatismos abiertos. Los traumatismos abiertos o heridas que no llegan a afectar a la fascia se llaman puntazos, y cuando ya atraviesan la fascia o comprometen alguna cavidad, entonces estamos hablando de cornada. ¿Vale? Un tipo de cornada a la que hay que prestar especial atención es la envainada. ¿Por qué? Porque son cornadas que externamente dan pocos signos, pero internamente puede provocar lesiones muy graves. Bueno, son diferentes, se han estudiado y se han recogido el tipo de lesiones que presentan los profesionales y los aficionados, y son muy diferentes, porque generalmente el profesional encara al toro, mientras que el aficionado huye del toro, ¿vale? Con lo cual, el profesional, el torero, principalmente va a presentar lesiones en región inguinal y bajo abdomen, el banderillero en el abdomen, y aquí es donde es muy frecuente la cornada envainada. Hay que tener mucho cuidado que no se pase desapercibida, y el picador principalmente va a tener contusiones e incluso fracturas. Sin embargo, los corredores de encierro o los aficionados, las lesiones son en cara posterior. En zona perianal, y son frecuentes los empalamientos, introduciendo en el recto, y en cara posterior de muslo y en glúteos. Vale. Como ha dicho José Antonio, la cornada, aunque tiene una entidad propia, se puede extrapolar a otro tipo de lesiones. Pero sí es verdad que se consideran lesiones que por su gravedad son diferentes de las demás. Y se consideran a los pacientes politraumatizados. ¿Por qué? Son heridas que van a tener diferentes trayectorias, por su mismo mecanismo de acción van a tener trayectorias ascendente, descendente, va a depender de cuál
cuántos derrotes haya podido hacer el toro antes de soltar al torero, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de enfrentar su tratamiento. Vale. Un aspecto importante que no puede pasar desapercibido es que puede haber una afectación vascular. Y eso, el tiempo de acción es mucho más inmediato que cuando no hay una afectación a nivel de un vaso importante. Bueno, no sé si recordaréis o incluso habéis llegado a conocer las heridas, pues la cornada de Paquirri, que fue una afectación de un vaso, o la de Manolete, aunque ahí se habla también de que pudo haber un problema con la transfusión, pero fueron heridas mortales. Bien, aunque las lesiones pueden aparecer en todas las partes del organismo, y ahí estáis viendo un ejemplo, la más frecuente es la que nos atañe y suelen ser lesiones musculares en extremidad inferior. Vale. Y ahora vamos a dar una pincelada ya de qué hacer cuando tenemos una lesión o un traumatismo. Evidentemente, lo primero es hay que asegurar que el traslado del paciente sea en las mejores condiciones posibles. Pero aquí el agente lesivo sigue en la plaza, con lo cual hay que velar por la seguridad del lesionado más de todas las personas que lo tienen que trasladar. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de un paciente politraumatizado, es decir, que puede tener daño medular, con lo cual es importante cómo trasladamos, sosteniendo sobre todo la cabeza y el raquis, ¿vale? Cuantas más personas participen en el traslado, más seguro será. Hasta la enfermería. Afortunadamente, a día de hoy, pues las enfermerías están bastante equipadas y ya por ley exige una serie de personal que puede resolver la mayoría de los problemas que se presenten en la plaza. Vale. Una vez descartado que el paciente sufre un traumatismo toracoabdominal o una afectación vascular importante, pues pasamos a afrontar lo que es la herida, centrarnos más un poco en lo que aquí nos atañe, que es la herida. Bueno, hay que hacer, el tipo de anestesia que usted utilice, ya igual digo, ya la ventaja es que hay un anestesista en la plaza, con lo cual eso permite afrontar la mayoría de las lesiones en ese mismo momento. Y cada vez se tiene más el consenso de que cuanto antes se resuelvan este tipo de heridas, mejor. Es decir, que si se pueden resolver en la plaza, es mejor que trasladarlo a un hospital, siempre y cuando se reúna con todo el equipo y con todas las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. Bueno, lo primero, una vez anestesiado el paciente, que dependiendo de la magnitud de la herida, se utiliza incluso anestesia local o, si la magnitud de la herida es mayor, habría que hacer una anestesia general, pero igual disponemos de un quirófano, un anestesista y medio para poder realizarlo. Lo primero que hay que hacer es hacer un lavado exhaustivo de la herida. Como he dicho antes, estamos hablando de un paciente politraumatizado y una herida especiales, en la que puede haber restos de todo tipo en esa herida. Es una herida que de por sí se considera infectada y el tratamiento que se va a hacer es no profiláctico desde el punto de vista de la antibioterapia, sino terapéutico. Se considera que la herida, por definición, está infectada y de hecho se ha demostrado que entre el 20 y el 40% de las heridas están infectadas. ¿Vale? Entonces hay que hacer un lavado exhaustivo y retirar todos los cuerpos extraños que pueda haber. A continuación se hace una exploración de la herida, hay que ver todas las trayectorias. Hemos dicho que hemos descartado ya cualquier afectación vascular, pero hay que conocer muy bien la anatomía de la zona para ver si ha habido alguna afectación neurológica que podamos, la lesión de algún nervio importante que tengamos que suturar. ¿De acuerdo? Se hace un FreeID de la herida. Hay que retirar todos los tejidos que ya veamos que pueden estar desvitalizados o que su viabilidad no sea la adecuada. Y eso hay que retirarlo haciendo un Friedrich exhaustivo de la herida. Y se va cerrando por planos y siempre en este tipo de herida hay que dejar drenajes. El drenaje que se utiliza habitualmente es el drenaje de Penrose, en la zona más declive, atravesándolo. Ya eso cada cirujano, dependiendo de la profundidad, se puede dejar en profundidad con un extremo fuera o se puede, como esto, yo soy más partidario de hacerlo así, trasfisiante, es decir, una vez que cierre la herida, lo dejas
fuera los dos extremos, ¿vale? Pero ya digo que eso depende un poco de la profundidad de la herida. Importante la antibioterapia, hay que cubrir gram positivo, hay que cubrir gram negativo y hay que cubrir anaerobios, ¿vale? Es una herida potencialmente infectada. De hecho, el torero Sánchez Mejía falleció, tuvo una cornada en Triángulo de Escarpa y no falleció por la cornada, sino por una sepsis como consecuencia de la infección de la herida. También prestar atención a la vacunación antitetánica, o bien, ahí es difícil saber si el torero está correctamente, o el banderillero, la persona que tiene la herida, si está correctamente vacunado o no. Entonces hay que o iniciar o completar la profilaxis antitetánica. Es difícil que bueno, ahora hablaremos más adelante de qué es lo que tenemos que evitar o las complicaciones que tenemos que evitar en este tipo de heridas. Pero sí decir que a veces necesitamos, y ya se disponen en las plazas, de material que podemos necesitar. Es decir, las heridas abiertas o este tipo de heridas pueden ir acompañadas de una fractura, con lo cual, para poder tratar bien la herida, tenemos también que inmovilizar la fractura, para lo cual disponemos de fijadores externos, ¿vale? En función del tipo de herida y de la pérdida de sustancia, a veces tenemos que utilizar injertos o colgajos. Hoy en día, ya esto estamos hablando un poquito más de la evolución de esa herida. Hoy en día han desarrollado, al principio fueron los cirujanos plásticos los que desarrollaron el tema de los sistemas de vacío, un poco caseros, y ya pues se han ido perfeccionando esos sistemas de vacío o máquinas de vacío que facilitan la cicatrización de esas heridas que han tenido una gran pérdida de sustancias, con lo cual a veces se consigue el cierre completo y otras veces permiten que el injerto o el colgajo que haya que utilizar sea de una magnitud menor. Y también disponemos a día de hoy del plasma rico en plaqueta, que lo podemos utilizar cuando hay roturas fibrilares, lo podemos utilizar como inyección para facilitar esa cicatrización y también va a facilitar el tratamiento que vosotros podéis adjuntar o asociar, y en heridas más grandes que no han cicatrizado se puede utilizar en forma de coágulo para poniéndolo en la herida, facilitar el cierre. Y la verdad es que se consiguen resultados que son espectaculares. Heridas que no cierran, se utiliza ese tipo de coágulo con plasma rico en plaquetas y facilitan la cicatrización en mucho menos tiempo. O heridas que iban a necesitar de un injerto, no lo necesitan utilizando este tipo de técnicas. Y todo, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que evitar es situaciones como esta. Hemos dicho que tenemos que hacer una cobertura de gram positivo, gram negativo y, sobre todo, anaerobio para evitar gangrena gaseosa, que es una complicación muy seria y que puede aparecer en este tipo de lesiones. La infección, como podéis ver, una herida infectada, ahí va también encaminada el lavado exhaustivo, el Fiedris y la antibioterapia. Y otra de las complicaciones que pueden aparecer es el síndrome compartimental. Normalmente, si la herida se trata en la plaza, es difícil que haya signos o síntomas de síndrome compartimental. Hay que vigilarlo en el postoperatorio. Si el paciente es trasladado a un hospital, ahí en ese tiempo sí que ya se puede ver que haya signos de síndrome compartimental. Entonces, en el mismo acto quirúrgico de suturar o de solucionar la herida, hay que hacer de forma preventiva la fasciotomía, como veis aquí, para evitar el síndrome compartimental. Bueno, yo espero no haberos aburrido con todos estos datos un poquito fríos del tema quirúrgico, y ya os dejo con el compañero, con José Antonio. Gracias. Bueno, empezamos ya con lo que es fisioterapia. A ver, en la facultad siempre nos decían, por la menos cuando yo estudiaba, en casi todas las asignaturas nos hablaban o nos siguen hablando del equipo multidisciplinar. Yo no lo entendía muy bien, yo sabía que tenía que estudiar y tenía que poner eso en el examen, pero realmente, hasta que no empiezas a trabajar en tu día a día,
no te das cuenta lo importantísimo que es contar con un equipo multidisciplinar. Siempre digo lo mismo y diré hoy muchas veces las mismas palabras, que es humildad y sentido común, una de las cosas que más digo. Y tenemos que pensar siempre los fisioterapeutas o los sanitarios en general, que no existen los superhéroes ni nada parecido, y que tenemos que ser suficientemente humildes para acudir a las personas que nos pueden ayudar. Después de un gran destrozo muscular, como os digo, no solamente con el toreo, sino de un accidente de tráfico o lo que sea, esa persona se le ve afectada la pisada, se le ve afectada la marcha. Que no tengamos reparo ninguno en contar con un podólogo que lleva 4 o 5 años estudiando podología y que nos pueden ayudar muchísimo en cómo redactar esa lesión, un redactador físico o en este caso un médico, ¿no? En todos los sectores de la vida existe la mediocridad y existe la normalidad, como yo digo, ¿no? No porque existan algún médico mediocre tenemos que contar o pensar que todos los médicos son mediocres, sino tenemos que acudir a ellos, contar con su opinión, con su ayuda. Obviamente, igualmente tenemos nuestro criterio fisioterapéutico y no tenemos por qué, en un momento, si habrá médicos seguramente que nos digan tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero bueno, también médicos normales, como yo digo, que te dicen lo que han hecho, te ayudan a saber qué es lo que han realizado en la operación y demás, y nos ayudan muchísimo en la hora de la recuperación, ¿no? No solo, como yo digo, en un gran destrozo muscular, sino en una misma operación de un hombro de una persona mayor, es buenísimo que intentemos contactar con la persona que le ha abierto, que aparte del informe médico que tengamos, preguntarle cómo lo ha visto por dentro, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho. Otra cosa diferente si nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pues ya nosotros cogemos de esa persona lo que nos sea útil, lo que no sea útil, aplicamos nuestro criterio y poco más, ¿no? Bueno, a partir de ahora todas las imágenes que veamos tenemos el consentimiento de todas las personas que saldrán en las imágenes, ¿vale? Siento no poder detenerme en muchas imágenes porque tenemos poco tiempo, pero bueno, espero que os divirtáis un rato. Bueno, aquí tenemos la cabeza de un toro. Como podemos ver, tenemos el pitón. El pitón realmente es el cuerno entero del toro, con la punta que está bien afilada. Tiene una medida aproximada entre 35 y 80 centímetros de longitud, más o menos. Y como podéis ver, tiene forma arqueada. Entonces, nunca es rectilínea. Cuando hay un percance, nunca es como una especie de cuchillo que entra y sale, sino una vez que la punta cala en la piel, levanta hacia arriba a la persona y por la fuerza de la gravedad esa persona gira en torno al pitón y es por lo que solemos tener diferentes trayectorias. En un solo orificio de entrada, que también muchas veces tenemos orificio de entrada y orificio de salida, atraviesa la pierna o el abdomen, tenemos con un mismo orificio de entrada diferentes trayectorias. Trayectoria de ascendente de 15 centímetros, descendente de 20, por ejemplo. Ahí cada una es diferente. Bueno, a partir de ahora veremos una colección de imágenes de algunos percances de pacientes nuestros, que bueno, que por comentar un poco y las anécdotas. Aquí tenemos una primera imagen a la izquierda, que no le hace nada, la segunda tampoco, y es en la tercera, cuando está cayendo, cuando le introduce el pitón entero en el costado, le introduce por la zona dorsal y le sale por la clavícula, ¿vale? Esta operación fue hace 1 año y medio, aquí en Sevilla. Aquí tenemos esa operación, donde le rompió el dorsal y el pectoral también se le dio efecto. Esa es la cicatriz que vemos nosotros, el orificio de entrada, que me acuerdo que ponía en la prensa que era una cornada de 6 centímetros al final. 6 centímetros es el orificio de entrada. Realmente la cornada en sí son 25 o 30 centímetros, en este caso, ¿no? Ya la siguiente imagen de la derecha es la que no tenemos los drenajes puestos, ¿vale? En esta operación, terminó la operación a las 12:30 de la noche y la rehabilitación la empezamos a las 1:30, más o menos 2, porque a los 4 o 5 días teníamos un evento importante y no podíamos dejar que aquello se inflamara y demás. Es fundamental en todas las grandes percances, sobre todo los que se tienen mucha prisa, que intentemos ir por delante de la lesión. No esperar que se inflame, no esperar que pierda rango de movilidad, ni esperar que se adhiera la musculatura. Tenemos que intentar eso, que se inflame lo menos posible, que se adhiera lo menos posible. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir, desde mi punto de vista como fisioterapeuta, intentar ir por delante de la lesión siempre, evitando lo que después tendríamos que ir corrigiendo. Aquí a día de hoy, eso fue hace 1 semana, perfectamente bien cicatrizado. Bueno, este es un percance pequeñito, porque eran de 5 centímetros solamente, que le llegó a la pala ilíaca, pero el médico decidió abrirle y muy bien para ver y comprobar si teníamos otras cornadas internas. Muchas veces, como os digo, al introducir el pitón y girar el cuerpo en torno al pitón,
pues muchas veces provoca diferentes lesiones o cornadas, y el médico decide abrir mucho para comprobar si hay alguna más perdida, como se llaman cornadas perdidas. Rotura completa del sóleo y del gemelo. Esto fue en Colombia y bueno, fue una recuperación bonita. Aquí vemos un percance donde solamente entra la punta del pitón y cómo podemos ver cómo le sale por detrás. Tenemos recto interno y vasto interno afectado y ya después se llevó por delante toda la zona de isquiotibiales. Bueno, aquí tenemos la cornada, la zona de isquiotibial entera abierta, porque la atravesó la pierna. Sé que son un poco desagradables. Esta que no tengo imágenes del principio de este percance. Tenemos el orificio de entrada, aquí a la izquierda de la imagen, y la salida, aquí a la izquierda, que está en el vasto interno, y la salida cerca de la pared ilíaca, ahí arriba. ¿Vale? También quedó bien. Aquí está una más. Igual la punta solamente se ve como arriba de la pierna, se ve como el orificio como saliendo hacia fuera del pitón también, atravesando en la pierna. Esta fue una de las primeras percances que yo recuperé. Este señor recibió, como decía antes, cada cornada tiene diferentes trayectorias, trayectoria ascendente, descendente. Este señor recibió 5 orificios de entrada con sus 5 orificios de salida. Fue obviamente un destrozo importante muscular, con cada cornada, como digo, con sus diferentes trayectorias. Aquí obviamente aparición de afectación neurológica y vascular, es obvio. Y esta foto no fue nada, fue un traumatismo craneoencefálico fuerte cuando cayó en el suelo, pero realmente es para que veamos la dimensión del pitón, cómo es capaz de atravesar el cuerpo de una persona, ¿vale? Bueno. Tipo de cornada. Aquí realmente hay 2 tipos de cornada, una es la interna y otra es la externa. La interna es la que más miedo nos debe preocupar a nosotros, a los fisioterapeutas. La externa siempre va ante un médico y que le sanea la pierna por dentro, le cura, le opera y le cierra la herida. Las cornadas internas son las que pueden aparecer en nuestra clínica sin ir al médico. Es decir, un paciente que va al campo, torea un toro y le da un golpe y nos puede parecer que aquello es un hematoma grande y que eso lo arreglamos nosotros. Y muchas veces tenemos una cornada interna, como se llama, e importante, ¿vale? En España siempre la temporada taurina va desde abril, Feria de Sevilla, Feria de Valencia, en marzo más o menos, hasta la Feria del Pilar, y las puntas de los toros siempre están afiladas, como podéis ver, a excepción de los toros que se torean en el campo, que suelen ser las cornadas internas. Ahí se suelen redondear las puntas de los pitones, o se ponen una funda para que no le cale la piel al torero. Entonces provoca este tipo, en invierno suelen venir a la clínica más este tipo de percances que otro, ¿vale? Generalmente aparece siempre donde le han dado el golpe, no aparece hematoma ninguno, y una inflamación muy grande, a la palpación nos entran 4 o 5 dedos hacia adentro. Igualmente, como digo, no hace falta que sea un torero, solamente en cualquier accidente de moto o el manillar de la moto te golpea fuerte y nos puede aparecer perfectamente en la clínica. Y siempre, por favor, contar con un médico donde podáis remitir este tipo de pacientes, porque muchas veces estudiando sobre la sintomatología, tipo que si tiene fiebre, que si es un derrame muy grande, o algo que no os cuadre en vuestra clínica diaria, algo que no veáis normal, seamos humildes y seamos honestos, vamos a asegurarnos, vamos a pedir que lo vea un médico. También os digo que a nivel de resonancia magnética o a nivel de ecografía, prácticamente no se ve nada en los primeros momentos del golpe. Entonces, a nivel ecográfico ver algo ahí no tiene sentido, veríamos un edema muy grande, no tiene sentido. Entonces, por favor, remitimos a un médico que nos ayude con una segunda opinión. Bueno, voy a ver aquí. Realmente eso, es fundamental hablar con el médico y contar con eso, aunque nos diga, ya que a nivel ecográfico y a nivel de resonancia magnética no vamos a ver absolutamente nada, es pura intuición lo que nos marca, debemos hablar con el médico que nos cuente qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y leer su informe médico y sobre todo eso, saber qué es lo que nos podemos encontrar, ¿vale? Aquí tenemos 2 percances prácticamente idénticos, con 2 pacientes de la misma edad, en el triángulo de Scarpa los 2, y vemos como aquí ninguno tiene afectación neurológica, los 2 el paquete vascular. La vena femoral se la anularon a los 2. Una vez que reciben una explosión de esa vena, los médicos suelen anular ese tipo de vena y por lo tanto solemos tener mucho problema de drenaje luego. Ese paciente suele tener siempre, casi siempre, una media compresiva que le ayude a que no se inflame mucho la zona. Aquí en este momento, como os digo, no hay ninguna afectación nerviosa, solamente vascular y muscular, obviamente. Seguiremos el mismo orden.
El de la derecha será este señor que se llama Tomás y de la izquierda Manuel, ¿vale? La operación es la misma, la intervención es la misma. Ya dependiendo del cirujano que lo haya operado, intervienen hacia abajo, ya dependiendo un poco de todo, que no es nuestro campo. El drenaje igualmente lo veis ahí. Aquí el señor que operó al torero de la derecha, se ve cómo le hizo, para que os orientéis, este es la rodilla, la parte de arriba y la parte del tobillo. Y este señor de la derecha le hizo una incisión para que a nivel de fascia la musculatura respirara, como quien dice, y no provocara síndrome compartimental. Entonces tenemos a la izquierda el señor Manuel, que le abrió solamente una pequeña incisión a nivel de fascia para evitar el síndrome compartimental. Y luego veremos el seguimiento especialmente de Manuel, al que le abrieron un poquito. El de la derecha fue una recuperación bastante buena, bastante fácil, porque eso no tiene nada. Si no hay ninguna afectación nerviosa, aunque sea vascular, realmente la rehabilitación es muy rápida y facilita, que no es lo complicado cuando aparecen síndrome compartimental, es el lío realmente. Esto ya cuando llega a la clínica. Al paciente que le hicieron una incisión pequeña, le tuvieron que hacer una segunda incisión porque ya se había llevado 10 días con un edema muy grande y se vieron obligados a abrirle una segunda vez, a ver si evitamos el síndrome compartimental, pero ya fue un poco imposible. Y la pierna de la derecha, pues nada, así se empieza a trabajar en la clínica más o menos. Como no sangra, muchas veces viene también con el drenaje puesto, empezamos con la rehabilitación, como decía antes, al rato, y nos ayuda el drenaje a que cuando vayamos evacuando líquido, nos ayuda a que salga el líquido. Mientras antes empiece con una herida de este tipo, mejor. Obviamente, si el paciente no tiene ningún compromiso pronto de tener que torear o tener un partido de fútbol a los 15 días, pues lo ideal es respetar un poco la fisiología y la naturaleza y dejar sus 4 o 5 días de edematización y proliferación celular, ¿no? Bueno. Esto es a día de hoy. Cómo ha quedado la que le abrieron grande y la incisión pequeñita. Vamos a ver. Tiempo de recuperación. Obviamente lo ideal es el tiempo fisiológico normal, respetar los 4 días de edematización y a partir de la proliferación y dejar que todo se asiente un poco, que el médico le quite los drenajes y a partir de ahí comenzar nosotros con la fisioterapia, ¿no? La mayoría de las veces tenemos que ir a contrarreloj porque son pacientes, un futbolista o un torero, estas personas tienen un tiempo de éxito muy corto, entonces no podemos decirle en mitad de temporada, tómatelo tranquilo, llévate 2 meses sin pisar y ya empezaremos con la readaptación. Ahí no se puede. Estos niños no pueden perder un día, por lo tanto casi siempre las jornadas, si las reciben un domingo, puede perfectamente que el miércoles siguiente tenga otro evento, por lo tanto no podemos empezar no podemos respetar un poco la naturaleza. Y lo de muy rápido es algo muy extraño que se hace muy de vez en cuando con la ayuda médica, que muchas veces si recibe un percance un lunes y torea el miércoles, no somos magos, hay que el médico anestesia un poco la zona, intentar nosotros poner vendajes funcionales que nos ayuden un poco a que aquello no, a que le ayude un poco al movimiento y algún vendaje para que no, cuando sangre que no manche el vestido. Pero como le digo, lo de muy rápido es algo que no es lo normal. Lo normal es lo rápido, que siempre hay que ir a contrarreloj, ¿vale? Bueno, el tratamiento del percance. Aquí he puesto un subíndice. Realmente no prestarle mucha atención porque, sobre todo, como decía antes, lo más importante en los percances es el sentido común. No hay que seguir ningún número continuado porque yo lo haya comentado así, sino muchas veces, al menos el punto 6, por ejemplo, que es la readaptación de la lesión, mientras antes se empiece mejor. Si se puede empezar la readaptación el tercer día, pues se empieza el tercer día. No hay que esperar a que pase un mes para empezar con la readaptación, ¿vale? Bueno, la valoración fisioterapéutica es fundamental. Nunca, por favor, si aprendéis un día os ha ido muy bien con un percance grande, a recuperar los percances de una manera, por favor, evaluar, y si tenéis que cambiar 1000 veces de tratamiento en el mismo día, se cambia, y puede que lo de mañana, muchas veces mis compañeros, hablamos que parece que estoy loco, pero realmente es que cada día se piensa una cosa diferente en función de la evolución de la lesión. No podemos decir todos los días, no hay que respetar estos 3 días, empezaré con la EPI o con la EPTE el cuarto día, no tiene sentido. Hay que ir viendo poco a poco y maniobrando con el paciente que te encuentras y a partir de ahí tomando decisiones a cada momento diferente. Bueno, un percance en Colombia con afectación del Aquiles y del sóleo. Cuando el paciente llegó a la clínica, ese fue el primer día que tenemos las imágenes del primer día que llegó a la clínica, podemos ver desde un punto fisioterapéutico que esa herida no nos cuadra, no nos gusta, no tendremos ni idea qué es lo que es, pero es verdad que no tiene buen aspecto la herida.
Por lo tanto, tener la suficiente capacidad o humildad para, por favor, que vaya un médico y lo revise. En este caso, cuando lo vi no me gustó y se hizo una resonancia posterior y vimos que tenía una cornada perdida. Son cornadas que cuando se abren no se aprecian y es muy normal, como decía antes don Pedro, que como el pitón del toro lleva 5 o 6 años en el campo, pues es normal que cuando se introduce en la piel provoque infección. Entonces, algo muy frecuente, casi el 20% de los percances, hay que volver a abrirlo y demás. No es porque esté ni mal operado, que muchas veces el torero se pone muy nervioso y piensa que lo han operado mal o que no. Entonces, como os digo, el 20 o el 30% de los percances hay que volver a abrir y volver a operar y volver a sanar aquello. En este caso tenía este hombre un percance perdido que no se habían dado cuenta y nada, se abrió otra vez y se recuperó y bien. Bueno. Aquí, como decía antes, el tiempo normal de dematización son 4 días. Aquí ya Manuel, que es la cornada que vimos antes, la de la incisión pequeña, tenemos una tercera operación, ¿vale? Ya apareció el síndrome compartimental, el peroneo, la rama del ciático poplito externo se vio muy afectada. Entonces aquí, como podéis ver, en la cabeza del peroné tenemos una nueva apósito, que esto fue a los 3-4 días de la operación, donde intentaron descomprimir un poco el nervio. Pero bueno, aquello fue un poco imposible. Y aquí lo que estamos haciendo es entrenándole un poco el pie al principio de la tercera operación, ¿vale? Aquí abajo pone respetar una fase de matización, como decía antes, por el tema de la prisa, realmente. Si tenemos prisa, no se respeta, y si va todo normal, pues se puede respetar un poco. Esto es a día de hoy. Como tenemos afectación de la rama del ciático poplito externo, pues realmente tenemos como descolgado la zona del antepié. No nos ayuda en el descenso del pie, no nos ayuda nada, ya que tenemos el peroneo lateral largo, el corto, el pedio, toda la musculatura afecta por esa rama, pues está afectada, como os digo. Y llevamos 1 año y medio prácticamente recuperando a este paciente, ¿vale? Ha mejorado muchísimo, pero sigue al 90%. Ahora luego veremos algunos vídeos de Manuel. Como decía, el trabajo excéntrico, la redactación, hay que empezarla desde el minuto que se pueda. Aunque esté sangrando el torero, no pasa nada porque sangre, no, se manchará aquello y ya está. Pero tenemos que intentar que no castigar a ese futbolista o torero que llevan desde que tienen 3 o 4 años o 5 años con un balón en la pierna o una muleta y un capote, ¿no? Entonces, castigarlo durante un mes o mes y medio, o durante 2 semanas, sin que toque el capote, bueno, si se pone de pie y sangra un poquito, o tiene el drenaje puesto, cuanto antes empecemos con la redactación, antes nos va a ayudar a que, como os digo, tanto que el movimiento fisiológico no se lo olvide a esa persona, tanto al futbolista como al torero, como que le ayuda a eso, que no provoque adherencias y demás, ¿no? Aquí, bueno, trabajando un poco la propiocepción, para mí el trabajo excéntrico es fundamental, ahora hablaré un poquito de él. Son muchísimos los motivos del trabajo excéntrico, me he comentado ahí 4 o 5 solamente, pero eso crea sarcómeros en serie, mejora el reclutamiento de las fibras musculares y mejora obviamente el alargamiento muscular, el fortalecimiento muscular, la elasticidad y también nos ayuda al crecimiento de la fabricación de colágeno, ¿no? Yo principalmente trabajo solo en excéntrico. Obviamente, como somos en fisioterapia, tendremos lo contrario, quien diga que no solamente el concéntrico. Bueno, a mí me va bien el excéntrico porque ya el concéntrico realmente con su movimiento fisiológico lo estamos utilizando, lo está haciendo ya realmente. Y como sabemos por muchos estudios científicos que nos demuestran que el trabajo excéntrico tenemos un 80% menos de probabilidad de que aquello se lesione, no tiene mucho sentido que trabajemos el concéntrico, ¿vale? El concéntrico se queda para que en su movimiento fisiológico normal, que el hombre lo haga y le va a ir bien. Bueno, pues igualmente, ayudas terapéuticas para acelerar. De estas ayudas terapéuticas, pues las 2 últimas, he puesto el láser, la fisioterapia invasiva con corriente galvánica, la neuromodulación, las ondas de choque y la diatermia. Las 2 últimas, las ondas de choque y la diatermia, realmente, como en función de los parámetros que utilicemos, se pueden utilizar también a nivel estético. Todas estas técnicas, obviamente todos conocemos que hay más, no tengo tampoco tiempo para explicar mucho más, que si la neurodinamia, la punción seca, se pone de todo. Cuando llega un torero o una persona que tenga prisa, hay que utilizar todas nuestras herramientas que tengamos de fisioterapia y hacerlo lo mejor posible. He comentado 5 por comentar un poco lo que hay. El láser es una terapia, como bien sabéis, como digo, no me puedo meter tampoco mucho en Honduras. El láser es una terapia bioestimulante que provoca un aumento de la actividad metabólica. Aquí tenemos un percance, una cornada de los 2 gemelos, gemelo interno y externo, y de solo también se ve afectada. Y bueno, nos ayuda mucho a fabricar el tejido cicatricial fibroso, ¿no? Que nos ayuda bastante rápido. La fisioterapia invasiva,
Pues esto es como siempre en fisioterapia. Quien utilice la EPI dirá que es mejor la EPT y quien utilice la EPT dirá que es mejor la EPI. En definitiva, y el comercial que te lo vende lo mismo. Al final, esto es todo igual. Necesitamos un generador de corriente galvánica. Aquí tenemos la punta, quien no maneja un poco la ecografía, tenemos ese filo blanco de arriba del todo, que es una aguja que está buscando realmente el punto de rotura. Y como os digo, realmente provoca un proceso inflamatorio de carácter agudo, nos ayuda a la fagocitosis celular y por lo tanto regenera el tejido. Ya está. Como decía antes, lo ideal es un generador de corriente, sea la marca que sea lo que sea, de corriente galvánica y a través de una aguja que se introduzca en la herida y ya está. Cuando llega un torero con un edema muy grande, como decía antes, a nivel ecográfico no vemos nada, no se puede ver absolutamente nada. Yo personalmente no utilizo el ecógrafo para Perdón, que tengo la garganta regular. Yo personalmente no utilizo nunca el ecógrafo como son grandes destrozos musculares. Voy introduciendo, ni hay tampoco nada escrito que diga tienes que introducir 3 sesiones de EPTE o de EPI, o 4 o 5. Realmente, cuando es una gran destrozo muscular, vamos introduciendo la aguja, como quien dice, a ciega, justamente por donde está la herida, para que nos vaya ayudando a cerrar. Obviamente, cuando esa cornada se va cerrando, pues ya nos queda un percance pequeñito de 6 o 7 centímetros, pues nos ayudamos con el ecógrafo, obviamente como aquí, que está pequeñita, o sea, ya tendremos ahí 1,5 o 2 centímetros. Y poco más, para que nos ayude a cerrar más afinando, ¿vale? Bueno. Ya la neuromodulación que nos ayuda a la función neuromuscular, patrones de reclutamiento muscular y control motor, como os digo. Me encantaría poder hablar un poco más sobre esto. Las ondas de choque, la función de las ondas de choque realmente es reagudizar la lesión. Entonces no tiene mucho sentido que pongamos una onda de choque el primer día que nos llega el torero o el futbolista, lo que sea, con una lesión aguda. ¿Para qué ponemos ondas de choque? Yo personalmente la pongo siempre desde el primer día, aunque esté sangrando. Nunca la pongo en la herida, no tiene sentido. Si ya tenemos aguda, queremos reagudizar, sería una tontería. Pero siempre, como os digo, tenemos que intentar ir por delante de la lesión. Entonces, ¿poner las ondas de choque para qué? Pues para ir rompiendo, para evitar que los tendones de ese músculo afectado se adhieran, para evitar que aparezca fibrosis, para evitar que esa mínima edematización, que es inevitable que aparezca, pues se reseque, se endurezca y nos reseque un poco los tejidos. Entonces, por eso pongo las ondas de choque. Nunca, en los primeros días, lo pongo en la herida, pero sí a partir de ahí la pongo siempre desde el minuto 1, como digo, los extremos del músculo, en la parte del músculo no afectada. ¿Vale? Bueno, la diatermia, que es una corriente de calor que a través de un campo magnético o bien eléctrico podemos conseguir, como decía antes, dos efectos, bien curativo o bien reafirmante de tejido, que nos ayude a que aquella herida quede un poco mejor a nivel estético, ¿vale? ¿Qué más deciros? Nada, es una fuente de calor y a partir de ahí pues, nos ayuda a la regeneración celular. Aquí son muchos los beneficios de la diatermia, donde la reafirmación de tejido, como os digo, es para nivel estético. Y ya luego, pues obviamente, igual que todas las técnicas anteriores, producción de colágeno, facilitar regeneración celular y la microcirculación, entre otras muchas. Bueno, tenemos un percance aquí con una foto que tiene más de 30 años de un paciente, de un torero, que ahí podéis ver que tiene 5 o 6 cornadas. En la zona de isquiotibial, esa para que os orientéis, la rodilla, la parte de abajo, y la parte del isquiotibial se ve una cornada y aparte algunas cornadas más, ¿no? Se ven muchísimas adherencias, muy feo todo, donde antes no existía la fisioterapia. Generalmente hoy en día, cuando llega un paciente a la clínica, que toreaba hace 30 o 40 años y tiene muchas cornadas, siempre dice lo mismo. Desde que recibí la primera cornada, llevo arrastrando este dolor. Porque como no se le regeneró, no se le dio elasticidad a ese tejido, pues obviamente se le quedó todo como montado, todo pegado y todo. No está rota la fibrosis, nada. Entonces ya os digo que la pierna derecha es idéntica, es prácticamente muy parecida porque tiene también 6 percances. Es difícil de ver. Hay uno muy largo que se ve perfectamente, pero después hay 5 percances más que no se ven prácticamente. A día de hoy, por la fisioterapia, pues hemos conseguido eso, que no se note tanto el percance, que a nivel muscular tenga la elasticidad del músculo igualmente que tenía antes, igualmente nunca, parecido. Pero eso, que le sea que no note mucho la persona la afectación que tiene, ¿vale? Ahora los vídeos, hay algunos problemillas con los vídeos que hemos puesto antes. No sé si este se podrá reproducir. Este es Manuel de nuevo, ¿vale? De la incisión pequeñita, que se la ha operado 3 veces. Este es un vídeo en el hospital. Aquí veis cómo va.
Ya aquí tenía el síndrome compartimental, y ahí no movía prácticamente nada. Obviamente a nivel fisiológico no puede con su cuerpo. Esto fue a los 7 días del percance. Vale. Este que no se reproducía, sí se reproduce. Esto ya en la clínica, ¿veis cómo no va a descender el pie? Como cae el pie a plomo, no controla el ascenso, no puede subirlo, solamente va apoyando. Eso es antes de la tercera intervención. Ella tenía afectado la rama del ciático poplito externo. Vale. Esto es la playa. Intentar, como digo, nada más que se pueda, no hay nada escrito sobre ello, nada más que se pueda, paciente al agua, que nos ayuda muchísimo a todo, a movilizar, a romper la adherencia, a que el edema sea mucho más liviano, como ya he dicho muchas veces. Se tapa la herida como mejor se pueda y cuanto antes para el agua. ¿Sí? ¿No te importa? Eso ya. Igualmente no controla la caída del pie, pero bueno. Vais viendo cómo compensa con la cadera y con el hombro. Si os fijáis en el hombro de él y la pisada, cómo la lleva. Cómo hace un balanceo para intentar levantar la planta del pie. Vale, otro si quiere. Este si quiere corriendo. Esto fue ya a los 5 meses más o menos, donde conseguimos que él... Igualmente, no hacía una marcha perfecta, pero bueno, sí, ya iba mejorando un poco. Otro ya si quiere. Esto ya fue hace una semana. No utiliza ningún tipo de órtesis, la verdad que la recuperación va muy bien. Como podéis ver en el pie derecho. Ahí yo creo que será así. Sí, es el pie derecho que tiene afectado. Se reproduce, parece, ¿verdad? Ya no. Está grabado ahí. Muy rápido, ¿eh? Son 3 segundos lo que está grabado. Claro que aquí se reproduce, ¿eh? La duración son 3 segundos. Está Vale. grabado mal desde el primer momento de apretar. Bueno, no importa, no pasa nada. Da igual, se pone otro vídeo, hay más ahí. Aquí ya, como digo, está prácticamente el 90%. Ya este si quiere y este ya también hace poquito. Utiliza la medida compresiva para evitar porque como no tiene la vena femoral, esa es la relatación del mismo. Vale. Ese si quiere, porque realmente es un vídeo más. Si quiere dejarlo, no pasa nada, porque mucho vídeo, no importa. No se repite. Sí, por el siguiente ya. Realmente lo de la media compresiva, como decía antes, es casi para toda la vida. Como no tenemos al no tener esa persona tiene anulada la femoral, pues todo, como digo, sea torero o sea lo que sea, cuando hay una afectación de la femoral que se le ha quitado, se le ha anulado, todo ese líquido, esa sangre, de vuelta no tiene ese canal grande no lo tiene. Entonces tiene que ir buscando rápidamente fórmulas, otros caminos, como quien dice, para intentar que aquello no explote, ¿no? Por eso decía que es fundamental el tema de evitar rápidamente la edematización
y que cuanto antes empecemos con la readaptación, que potencie mucho a nivel cardiopulmonar y que ayude un poco a ese líquido a encontrar su camino, como quien dice, ¿no? Como decía antes, ya esto es para los primeros días prácticamente también, nada más que se pueda, readaptación muscular, ya os digo, sea como sea, cada uno sabrá cómo lo hace y poco más. Bueno, aquí igualmente, cuando llega un paciente que quiere hacer, por ejemplo, una readaptación se ha roto un músculo de 5 centímetros, lo típico, antes de correr la maratón, 15 días. Cuando me preguntan que si se puede probar, no tiene mucho sentido que se pruebe. Si tenemos, por ejemplo, para un percance de una cornada, un futbolista, que ya se supone que no iba a poder llegar a ese evento, cuando nos preguntan, imaginaros que tenemos 10 días solamente para recuperar algo o 15 días, y nos pregunta que 5 días antes se puede probar. Nosotros como fisioterapeuta os recomiendo que siempre, al menos lo que yo hago siempre, tenemos que intentar buscar el 80%. Cuando digo 80, digo 85 o 70%. Que el paciente se encuentre bien y fuerte. Pero si tenemos 8 o 10 días y el paciente nos pregunta que si puede probarse 3 días antes del evento, yo personalmente no me gusta. Me gusta que le fuerce que hacerlo en la plaza o en el maratón. Es decir, de momento tenía perdido el maratón. Entonces, cuando un paciente que tenemos 10 días para recuperar una rotura muscular, un lunes, por ejemplo, y el maratón es el próximo lunes o el domingo, y nos pregunta si el jueves se puede probar, no tiene sentido porque, entre comillas, nos ha robado 4 días de recuperación. Si nosotros buscamos que el paciente llegue al 100% 4 días antes, ya de por sí teníamos poco tiempo, no tiene mucho sentido que 4 días antes busque el 100% el paciente. Por lo tanto, que se encuentre bien y que el día del evento que haga todo el esfuerzo y que ahí se pruebe realmente cómo debe de estar. Pero si nosotros tenemos, os digo todo esto, en curaciones o en rehabilitaciones de mucha urgencia, cuando tenemos poco tiempo, 15 días, 20 días. Pero cuando tenemos obviamente mucho tiempo, pues, obviamente lo ideal es llegar al 100%, que el corredor o el torero se pruebe mucho antes, que esté al 120% para que el día del evento esté bien, ¿no? Pero realmente cuando tenemos poco tiempo, si tiene una corrida el domingo, me pregunta que si el viernes puede ir al campo a torear un toro, es que ya me está quitando 3 días de recuperación. Por lo tanto, os recomiendo que busquéis siempre el 70-80% de esa persona y que el día del evento haga el esfuerzo. Y ahí se verá cómo está realmente. Aquí sí os digo que yo casi nunca he visto, según la gráfica de recuperación, una recuperación lineal, ¿no? Que en función del dolor, que me llega con mucho dolor, a medida que pase el tiempo, pues vaya linealmente a mejor. Lo normal es lo otro, ¿no? Que no nos preocupemos cuando veamos que si el paciente empeora una semana, me he llevado esta semana mal, o ayer estuve muy mal, bueno, ¿qué pasa? Tampoco somos magos. Tenemos que entender que el paciente muchas veces puede tener retroceso, puede tener dolencia, porque es del mismo tratamiento nuestro. El paciente muchas veces se pone nervioso, va a otra clínica y otro compañero nuestro termina de hacer lo que otro ha empezado. Ya os digo, tenéis que tener tranquilidad y contar con que en una recuperación, especialmente grandes destrozos musculares, pues hay semanas de todos los colores y cada día es un día diferente, en el sentido de que hoy está un poco peor que ayer, mejor que ayer. Lo importante es que a medida que pase el tiempo, ese paciente vaya mejorando poco a poco. No importa, a mí no me preocupa que ayer estuviste muy mal o que echaste una mala tarde, no pasa nada. Hay que continuar trabajando los día a día y poco más, ¿vale? Bueno, para mí lo más importante de la fisioterapia es el sentido común, como he dicho ya muchas veces hoy. Obviamente la experiencia nos ayuda y la tecnología también es un aporte interesante. No me gustaría que yo empecé y no tenía ni una máquina, no tenía absolutamente nada, nada más que la carrera de fisioterapia y es suficiente. No me gustaría que vosotros, sobre todo los que estáis estudiando ahora, sobre todo la sociedad que estamos a día de hoy, que necesitamos tener de todo, necesitamos tener toda la tecnología, no hace falta para nada, todo ayuda obviamente, pero no quiero o no debéis por favor de sentir, oye, como no tengo la diatermia o no tengo la onda de choque, no voy a poder hacer esta recuperación. Mira, pues, deciros que por ejemplo el percance que vimos al principio, que dije que tenía 5 orificios de entrada con 5 de salida, yo ahí no tenía nada, yo creo que tendría un electroestimulador, Podemos hacer muchísimas cosas, que si la punción seca, que si estiramiento, que si un trabajo excéntrico, en fin, la fisioterapia en general, ¿no? Obviamente la experiencia la ayuda y la tecnología también, obviamente. Si se tiene, mucho mejor, pero que si no se tiene, se pueden curar muchísimas roturas. A nivel ecográfico también, ojalá todo el mundo pudiéramos disponer de un ecógrafo, pero bueno, si no se tiene no pasa absolutamente nada. Nos guiamos más por la sintomatología del paciente y, como os digo, un equipo multidisciplinar que nos ayude mucho, ese médico, a comprobar si tiene algo roto, si no lo tiene, en fin. Ya os digo que en definitiva es el sentido común, que no creen esa necesidad de
como no tenga las ondas de choque, tú no eres capaz de curar ningún destrozo muscular, por ejemplo. Son tonterías. Bueno, pues ya estamos terminando. Realmente esta diapositiva, esta es la última ya, no va solamente para la fisioterapia, va para la sanidad en general. Digo lo de la humildad y lo de la inteligencia, realmente porque me molesta mucho de la fisioterapia. Vuelvo de nuevo con lo de los superhéroes. No existe ningún superhéroe. Entonces no existe nadie que es un Dios que lo cure todo. Entonces me molesta que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes. Cuando un paciente llegue a nuestra consulta, ya ese paciente solo, él ha rechazado a todas las clínicas del mundo menos la vuestra. No es necesario coger una pistola y esperar que el paciente hable, cuente qué es lo que le han hecho otra clínica y destruir y decir que es fatal, que esta es una rotura mal curada, como se dice, que le han hecho un tratamiento fatídico, que debido a este mal tratamiento no hay sentido. Pues aquí compañeros míos que trabajan con nosotros o algunos que habrán venido a hacer una entrevista de trabajo, lo primero que digo, por favor, es que nunca se habla mal de ningún compañero. Queremos nosotros, todos los fisioterapeutas, queremos que la fisioterapia crezca, que la fisioterapia sea respetada, que la fisioterapia un médico la recomiende. Y después somos nosotros los fisioterapeutas, me incluyo yo, el que intenta ser un superhéroe y que todos los demás compañeros no vale para nada. Es más, lo ha hecho fatal. Entonces, obviamente, ese paciente llega al médico y le dice, mira, he ido y debido a un fisioterapeuta que me ha destrozado, por el fisioterapeuta tengo esto. Por favor, queramos un poco la fisioterapia, intentemos crecer y que si crece la fisioterapia, creceremos todos. Respetar a los compañeros y, como digo, todos hemos estudiado la misma carrera. Si al final, obviamente, como somos nosotros, que nuestro método es el mejor, que todo lo demás no vale para nada. Al final cada uno tiene su experiencia, cada uno utiliza los métodos que mejor cree y como mejor le ha ido. No intenta ninguno de nosotros hacer mal un tratamiento. Y poco más. Es el mismo ejemplo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si no me gusta decir mejor fisioterapeuta o el mejor podólogo. Imaginemos un podólogo que esté pasando un buen momento, tenga una experiencia muy buena, tenga tecnología que le ayude, y ese podólogo hace una plantilla extraordinaria, muy buena. Pues estoy seguro, si hiciera un estudio científico se demostraría que si un podólogo que lleve 6 meses con la carrera terminada, el paciente le lleva esa plantilla, hecha por el otro compañero bueno, diría, ¿esto quién te lo ha hecho? Esto está fatal, esto es lo que te ha provocado a ti la lesión. Por favor, intentemos decir, vamos a hacer un nuevo tratamiento. Ya si el paciente, esta es nuestra consulta, ya él solo ha rechazado todo lo demás, muy bien no lo habrá ido. Entonces, no hace falta que machaquemos a los compañeros ni a la fisioterapia. Tenemos que intentar, cuando nos encontremos rotura, eso de rotura mal curada, yo nunca he visto una rotura mal curada, seguramente la rotura le hace falta todavía un tiempo para que termine de cerrar, o mucha rotura, queda un dolor ahí, que hace falta que pasen 6 meses para que ese dolor, sobre todo en músculos finos como el gemelo, no tiene un grosor grande, pues termine de recuperar. Y muchas veces el paciente va a cualquier clínica, le han hecho un tratamiento extraordinario, viene a la mía y con una sesión mejora. Ni yo soy mago, ni soy Dios, solamente que habré terminado el trabajo de otro compañero. Ese paciente se habrá puesto nervioso y ya está. Entonces os pido, por favor, que para que la fisioterapia crezca y nos respeten y nos recomienden, oye, mira, si el paciente ha venido a nuestra casa es porque quiere que hagamos otro tratamiento diferente. Entonces tenemos que decir, oye, pues, como decimos nosotros en mi clínica, que, como digo, yo empecé de cero, yo no tenía ningún paciente, yo tuve, me acuerdo, un mes de marzo un paciente, el mes de febrero 3 pacientes y luego ningún paciente. A día de hoy somos 15 compañeros trabajando en la clínica y nunca, lo puedo asegurar, ni yo ni ninguno de mis compañeros hemos dicho esas cosas que se dicen hoy en día. Entonces, mira, estamos aquí, vamos a intentar hacer un buen tratamiento, a ver si tenemos suerte y recupera. Se acabó. Bueno, pues espero que haya sido ameno la charla y que lo hayáis pasado un rato bien. ¿Vale?